Piensa en esto. El mismo día en que Nicolás Maduro fue detenido, mientras hoy los sobrevivientes de los centros de tortura clandestinos en Venezuela, como el Helicoide, la Tumba, el Rodeo, están recuperando su libertad por primera vez en años, algo extraño y demasiado rápido, tengo que decir, empezó a ocurrir aquí en Estados Unidos y en otros países. Pues en cuestión de horas, no días, horas, varios grupos de personas aparecieron en las calles con carteles listos, con consignas coordinadas, con una narrativa perfectamente diseñada. Lindos los carteles. Pues piden la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa. Dicen que Maduro no es un dictador, sino que es una víctima. Ahora, ¿quién organiza algo tan sincronizado? ¿Quién financia todo eso? ¿Quién imprime esos carteles? ¿Quién convoca a esa gente? ¿Quién redacta los discursos? Porque hay discursos. Y sobre todo, ¿por qué estas protestas defienden a un hombre que está acusado de narcoterrorismo, de torturas sistemáticas y de crímenes de lesa humanidad? Le doy una pista. La respuesta no está en Caracas, está aquí en Manhattan, está en China también. Porque detrás de toda esta maquinaria está The People's Forum, que es una organización que opera como incubadora, así se llaman ellos, incubadora de movimientos radicales con más de 200 grupos alineados ideológicamente que tienen recursos propios, que dan cursos de adoctrinamiento, que tienen alianzas con organizaciones pro Corea del Norte y vínculos que ya fueron señalados con el PSC, el Partido Comunista Chino. O sea que no estamos frente a simples manifestantes, estamos frente a una red militante que está entrenada, que está financiada y está diseñada para defender a cualquier régimen que sea enemigo de Estados Unidos. Incluso si ese régimen tortura, encarcela y asesina a inocentes. Imagine esto. Mientras las familias venezolanas hoy lloran por la esperanza que tienen de que posiblemente lo que queda hoy del régimen libere a los hijos, libere a los hermanos, libere a los padres que están todavía en el Helicoide o en otro centro de tortura del régimen, que hasta hace poco fue dirigido por Nicolás Maduro. Mientras que al mismo tiempo, aquí en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, pequeños grupos perfectamente organizados salen a defender al hombre responsable de esos centros de tortura. Pues hoy en América Revelada vamos a mostrarle una investigación del City Journal sobre quiénes están detrás de estas protestas, qué intereses representan, cómo operan, a quiénes responden y por qué también esta red es un riesgo real para la seguridad nacional y también para la verdad. Porque esto no se trata de una protesta, se trata de una estrategia y es momento de exponerla, así que no se lo pierda. ¿Quiénes están realmente detrás de las protestas pro Maduro? Muy buenas noches y bienvenido a América Revelada. Pues hoy vamos a comenzar con una pregunta simple, pero es decisiva en estos momentos. Pues, ¿cómo es posible que después de que Nicolás Maduro fuera capturado por fuerzas especiales estadounidenses, varios activistas salieran a las calles con carteles, con discursos y una narrativa perfectamente coordinada? Bueno, justamente hoy vamos a hablar de ese tema gracias a un informe, una investigación del City Journal que nos cuenta aquí también con fuentes sobre quiénes están detrás de las protestas a favor de Maduro y le recomiendo que lo lea. Vamos a dejarle, por supuesto, como usted sabe, toda la fuente de información ahí abajo en un enlace para que usted siga toda la información. City Journal siempre también comparte su fuente, así que es confiable poder leerlo e investigar todo. Y de este tema vamos a hablar hoy, porque lo que estamos hablando aquí no estamos hablando de que son reacciones individuales de gente que salió a la calle simplemente. No se trata de gente improvisando por una motivación propia. Y eso es lo que hasta el presidente Donald Trump se dio cuenta y habló también a la prensa. Escuchemos. Y ahora lo que hace la izquierda radical es que, de hecho, tienen a gente y es difícil conseguirlos. Todos son gente pagada. A la mayoría de estas personas se les paga. ¿Sabes que les pagan cuando tienen carteles impresos, nuevos y hermosos, hechos con una impresora de la más alta calidad y tienes a una mujer? ¿Ves? O sea, liberen a Maduro. Y el cartel, fíjate, ya estaba ahí antes de que nosotros siquiera hubiéramos realizado el ataque.
liberen a Maduro. ¿Por qué quieres que lo liberen? No lo sé, pero debería estar en libertad. O lee el cartel. Entonces, ¿qué dice eso? Dice, gratis. Bueno, eso es lo que yo creo. Y sabes, ves los letreros como, Lisa, todos deberíamos tener letreros de tan buena calidad como esos. Lo único que quiero a su rotulista. Ese tipo es genial. Hace unos letreros realmente hermosos. ¿Sabes? Los viejos tiempos eran mejores cuando ellos mismos solían escribir sus propios letreros, ¿no? Hacían un letrero en el sótano. Solían tener una vieja tabla rota sosteniendo un cartel, hecho con un rotulador mágico, desaliñado como el infierno, y significaba algo. Pero hoy, cuando tienes ese amarillo y negro, deberían usar colores diferentes un poco, pero el amarillo es un tono hermoso. Pues aquí estamos hablando justamente de una maquinaria, no estamos hablando de algo improvisado. Y esa maquinaria tiene nombre, The People's Forum. Vemos cómo se presenta esta organización en su página, ¿sí? Justamente ellos dicen, somos una incubadora de movimientos para que la clase trabajadora y las comunidades marginadas construyan unidades a través de divisiones históricas, tanto en el país como en el extranjero. Somos un espacio educativo y cultural accesible que nutre a la próxima generación de visionarios y organizadores que creen en que mediante la acción colectiva un nuevo mundo es posible. Y aquí, si vamos un poquito más abajo, vemos que la dirección que tienen, bueno, está en pleno Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Aquí vemos, aquí, bueno, tiene los contactos, biblioteca, aquí vemos justamente, tiene la cafetería, tiene el comercio, puede comprar cosas, tiene una biblioteca. Y aquí, como decía antes, ellos están en Manhattan, en plena ciudad de Nueva York. Sí, aquí está la dirección. Y es más, tienen su propio edificio en Manhattan. Y literalmente, bueno, en la práctica funcionan como una fábrica ideológica para más de 200 grupos militantes de izquierda con recursos centralizados, con estructura profesional, que tienen la capacidad de movilizar instantáneamente a las personas. Si vemos lo que ofrecen también en su página web, hay un espacio donde conviven oficinas, coworking, aulas para adoctrinamiento ideológico, estudios de artes gráficas, salas de cine, tienen bibliotecas, como vimos también en esta página, espacios para dar cursos. También tienen laboratorios de medios y talleres para justamente producir los carteles, para producir las pancartas y todo el material propagandístico. Todo en un mismo lugar. Vamos a ver aquí. Esta es justamente la agenda que ellos tienen. Ahora 26 de enero. Vamos a ver. Dice 26 de enero. Pero aquí, bueno, ya vemos que, por ejemplo, hoy martes... Esto es lo que tienen hoy. Dice historias ocultas de la rebelión en Estados Unidos. Luego dice proyección de la película La Revolución no será televisada. Tienen películas, como vemos, tienen serigrafía, cursos de serigrafía justamente para aprender a hacer todo el material de propaganda. Proyección de la película Que la Tierra esté en todas partes. Dibujo de figuras intensivo. Bueno, esto está bueno también, que tengan, que ayudan a que las personas aprendan el lenguaje de señas. Más serigrafía también, otro curso de serigrafía. El nivel 2 de aprender lenguas de señas. Luego proyección de películas. Acá, artes de fibra. ¿Sí? Acá vemos que dice Abolish Eyes. ¿Sí? Justamente ellos tratan ese tipo de, no solamente de arte, sino justamente que sirva para este tipo de protestas en contra de Estados Unidos, en contra de las medidas también de este presidente. Espacios de arte y estudio de grabado, y bueno, hay varias personas que están como profesionales. Taller abierto de grabación en relieve, ¿sí? Es decir que justamente ofrecen varios talleres, muchos son gratuitos, y ahí justamente es donde muchos jóvenes ingresan por curiosidad también, para ver qué es, porque mucho empieza así como algo gratuito, como algo inocente, y después viene la parte ya de la militarización, la parte política, y ahí es donde, bueno, terminan enganchados. Aquí, bueno, de nuevo vemos la cafetería, la biblioteca.
Por eso es que lo que vemos es que en las protestas, justamente luego de la captura de Maduro y su esposa Flores, las protestas parecían que ya estaban preparadas de antemano, porque realmente lo estaban. Pues no son ciudadanos al azar que imprimieron algo en su casa, como dijo el presidente Donald Trump, que se hacía en el pasado. Son organizaciones que pueden producir en pocas horas carteles estandarizados, justamente porque vienen preparando a la gente para eso, vienen preparando a jóvenes con mensajes unificados, con colores, también como dijo el presidente, negro y amarillo, con voceros entrenados, ¿sí? Porque también hay discursos en esas protestas y cientos de jóvenes están listos justamente para salir a gritar las consignas, aunque, bueno, jamás hayan pisado Venezuela, por más que no conozcan la realidad de lo que están denunciando con sus carteles. Y aunque también no conozcan ni siquiera el nombre de una sola víctima venezolana del helicoide, por ejemplo, uno de los centros de tortura clandestinos en Venezuela. Justamente hablando del helicoide, por cierto, nosotros compartimos algunos testimonios de personas que sufrieron en ese centro de detención. Ellos cuentan las torturas en el helicoide y también hablamos de otro centro que lo llaman La Tumba, que justamente está 5 niveles bajo tierra. Es ese episodio que está viendo ahí, esa es la imagen del episodio y si se lo perdió, bueno, le dejo aquí arriba el enlace para que usted pueda verlo y también lo pueda compartir, porque es importante que más personas escuchen el testimonio de quienes no están por propaganda, no hablan por dinero, sino porque quieren que el infierno que ellos vivieron y que todavía viven muchas personas, por cierto, más de 800 personas, gracias a un régimen tirano, se acabe, que se cierren esos lugares. Quieren que esos lugares se cierren, que se liberen a todos los que quedaron adentro. Ahora, quienes son parte de People's Forum, esa historia no la registran, no muestran películas sobre esos casos. Al contrario, reivindican el poder del régimen de Nicolás Maduro. The People's Forum defiende a todo régimen, a todo movimiento o dictadura que sea enemigo geopolítico de Estados Unidos. Ahora, no importa si se trata de Venezuela, de Irán, de Corea del Norte, de Cuba. De hecho, justamente sobre las cientos de muertes que están ocurriendo, ya no son cientos, las miles de muertes que están ocurriendo en Irán y las encarcelaciones de iraníes que simplemente por pedir libertad y que caiga el régimen islámico, bueno, no dicen absolutamente nada. Y también nosotros hablamos aquí en América Revelada, ahí está la imagen de ese episodio para que lo busque, aquí también le dejo el enlace para que vea ese episodio, porque este tipo de organizaciones no hace carteles para eso, no dan charlas, no muestran películas también sobre lo que viven los iraníes desde hace 45 años. Ahora, ¿qué pasó con los derechos de las mujeres bajo el régimen de Irán? Bueno, en el Fórum del Pueblo no se habla de ese tema porque lo importante no es la verdad, lo importante no son los hechos, lo importante es la línea ideológica. Y hablando de Venezuela puntualmente, bueno, esa estructura que se activa hoy para defender a un hombre acusado de narcoterrorismo, de crímenes de lesa humanidad y torturas sistemáticas, se reunieron también con Nicolás Maduro en el año 2021, es decir, que tienen una cierta conexión. Aquí vemos en esta foto, a la derecha, en la foto a la parte derecha está Manolo de los Santos, el que estoy señalando aquí, Manolo de los Santos, que es el fundador justamente y director ejecutivo de People's Forum. En el centro está Nicolás Maduro y a la izquierda, que está también con el dedo levantado, que es justamente el que publica la foto. ¿Sí? Es un colaborador importante de People's Forum, que es el señor Vijay Prasad, que es un periodista, es comentarista político, marxista, indio-estadounidense, que da charlas, paneles en The People's Forum, es un colaborador. Además es director ejecutivo de Tricontinental, de también esta organización, Instituto Tricontinental de Investigaciones Sociales. Producimos investigación con visión de futuro en conjunto con movimientos en todo el sur global. Bueno, es un think tank marxista, pues Prasad,
el que justamente funda este instituto, es un conocido crítico de Estados Unidos, el país donde reside, y elogia al Partido Comunista Chino, elogia el comunismo chino. Y aquí es donde salimos de Estados Unidos, porque justamente para entender cómo funciona toda esta red, quién financia esta red, porque hay que tener dinero para todo esto, y por qué tiene también la capacidad de activar protestas en todo Estados Unidos y también en otros lugares del mundo. En cuestión de horas ya está todo listo. Bueno, por eso es que tenemos que irnos a China, pues The People's Forum fue señalado por congresistas estadounidenses por sus vínculos con la propaganda y los intereses del Partido Comunista Chino. Por ejemplo, el congresista y presidente del Comité de Medios y Arbitrios, el señor Jason Smith, publicó en la página oficial del comité esta información que es importante. Dice, el presidente Smith expone a una organización sin fines de lucro estadounidense como probable brazo propagandístico financiado por el PSC que opera bajo un estatus de exención de impuestos. Encima tiene el estatus de exención de impuestos, es decir, que la gente, el contribuyente paga para que exista esto. Además, dice, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios, Jason Smith, exige la entrega de los registros de People's Forum hoy en una carta, una organización con sede en Nueva York, tras la creciente evidencia que demuestra que esta organización ha actuado como agente extranjero del Partido Comunista Chino o PSC y ha recibido millones de dólares en financiación de un conocido aliado del PSC, el que ya le vamos a mostrar una foto de esta persona, Neville Roy Singan, mientras disfrutaba de los beneficios de la exención fiscal estadounidense, es decir, que no pagan tax. La carta llega en medio de una investigación exhaustiva y en curso por parte del Comité de Medios y Arbitrios por garantizar que el sector exento de impuestos estadounidenses no esté abusando de los lucrativos beneficios federales de los que disfruta actualmente, ni socavando los intereses nacionales de Estados Unidos. Y aquí, justamente en este punto, antes que nada, quiero mostrarle quién es esta persona, Neville Roy Singan, que quiero mostrarle una foto. Por eso vamos a hacer aquí un paréntesis. Quiero mostrarle esta foto para que usted conozca a la persona que se está nombrando, el señor Neville Roy Singan, como también a su esposa, que también se menciona en este comunicado, que está al lado de él, que es Judy Evans. Ya vamos a hablar de ella porque ella es cofundadora de Code Pink, que es otra organización con los mismos fines. Así que bueno, ahora vamos a volver nuevamente para continuar con el informe y ver qué es lo que dice de Code Pink, que informa más abajo. Dice, la carta del presidente Smith detalla cómo el Foro del Pueblo ha justificado los ataques terroristas del 7 de octubre de Hamas contra Israel, incluidos los ocurridos horas después de la masacre que mató. Es decir, que horas después ellos ya estaban organizados con pancartas en contra de Israel, ¿sí? Criticando a Israel y a favor de Hamas. Protestas, disturbios incitados en todo Estados Unidos, incluidas manifestaciones violentas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, es decir, contra ICE, y también en campus universitarios en todo el país. También admitió haber recibido más de $20 millones en financiación de Neville Roy Singan, un rico expatriado, el que vimos en foto, un expatriado estadounidense que vive en Shanghai y tiene vínculos con el PSC desde hace mucho tiempo, que se canalizaron a través de empresas fantasma y fondos de donantes. Organizó también eventos y cursos que promovían la propaganda del PSC, glorificaban la Revolución China y se asociaban con grupos pro-PSC, pro-Partido Comunista Chino. Aquí justamente habla de Judy Evans. Dice, el presidente Jason Smith escribió el 21 de diciembre del 2021, el Foro Popular publicó en X, antes que era Twitter, que admitía haber recibido financiación de Neville Roy Singan, un ex magnate tecnológico estadounidense que ahora reside en Shanghai y está estrechamente vinculado con el PSC. Luego dice, informes públicos
hablando de la esposa, informes públicos sugieren que el Foro Popular recibió más de $20 millones del señor Singham y su esposa, Judy Evans, cofundadora de Code Pink, a través de empresas fantasma y fondos de donantes. Múltiples informes han revelado que el Foro Popular forma parte de la red de organizaciones sin fines de lucro del señor Singham que le sirven de conducto para difundir discursos a favor del PSC. Bueno, justamente aquí continúa hablando de la relación que tiene con el PSC, el señor Singham, porque dice, por ejemplo, además el señor Singham trabajó como consultor para Huawei, una multinacional y empresa tecnológica de China, que varios informes sugieren que Huawei tiene estrechos vínculos con el PSC. Es más, Huawei incluso admitió ante el Comité Permanente Selecto de Inteligencia de la Cámara de Representantes que el PSC mantiene un comité del partido dentro de la empresa, dentro de Huawei. Bueno, dice en la carta el presidente Smith también enfatizó que estas actividades como la financiación y el activismo con vínculos extranjeros podrían considerarse conductas ilegales según la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, FARA. El Departamento de Justicia ha acusado previamente a agentes con respaldo extranjero por utilizar organizaciones sin fines de lucro como fachada para campañas de propaganda e influencia. Ahora, quisiera también que veamos de qué se trata esta organización de la esposa, ¿sí? Vamos a ver qué es esta. Este es Code Pink. Justamente ella es cofundadora, la esposa del señor Singham es cofundadora de Code Pink. Así que vamos a ver rápidamente qué es lo que muestra esta página. Básicamente es lo mismo, ¿sí? Dice, dígale al Congreso, apoye la resolución de poderes de guerra sobre Venezuela, exijamos al New York Times que deje de incitar la guerra. A ver, veamos. Y acá dice cómo participar. Dice, actúa ahora, que hay formas rápidas y fáciles que puedes tomar acción ahora. Organízate con nosotros. Únete a las sesiones de capacitación para organizadores regionales y a las sesiones de entrenamiento individuales. Es decir, está todo organizado. Involucrarse localmente. Hay muchas maneras de reunirse, compartir sus intereses y talentos y organizarse. Dice. Encuentra eventos de Code Pink que realizan virtualmente o cerca de ti. Problemas y campañas, y aquí hay varias. Palestina, sigue hablando de Palestina. No hablan nada de Irán, no hablan nada de la cantidad de muertes que hay de iraníes que piden libertad. Eso no se habla. Hablan de Palestina, bases frente a Chipre, No War, No Irán, Peace with Iran, pero no habla justamente de la parte de los iraníes. Dice, Good Neighbor Policy, América Latina, desde Cuba hasta Venezuela, Estados Unidos ha explotado durante mucho tiempo a nuestros vecinos del sur. Únase al llamado para detener las sanciones unilaterales de Estados Unidos, los golpes imperialistas y la gran guerra en América Latina. Bueno, tiene que ver justamente con Maduro, Nicolás Maduro. Y aquí, bueno, muestra un poco más quién gobierna realmente Venezuela. Es lo mismo, sigue la misma ideología que lo que estamos viendo, ¿sí? El Foro del Pueblo. Y si vamos ahora también a la página del congresista Jack Grassley, en la página oficial del Comité del Senado, publicó también un artículo que es bastante interesante y que justamente sigue en la misma línea que el senador Jason Smith. Dice, Grassley critica los vínculos extranjeros de los grupos activistas radicales. El Foro Popular y Code Pink podrían verse obligados a registrarse como agentes extranjeros debido a la financiación e influencia del gobierno chino. Gobierno, por decir, es un régimen. Dice el presidente del Comité Judicial del Senado, Jack Grassley, insta al Departamento de Justicia a evaluar si The People's Forum y Code Pink están obligados a registrarse bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, FARA, debido a los supuestos vínculos del grupo con el Partido Comunista Chino. Dice, la evidencia sugiere que el Foro Popular y Code Pink
han sido financiados e influenciados por el señor Neville Roy Singan, que estuvimos hablando hace un momento, y el gobierno comunista chino, ambos con influencias extranjeras. La evidencia también sugiere que el Foro Popular y Cold Pink han participado en actividades políticas encubiertas que promueven directamente los intereses políticos y de políticas del gobierno comunista chino, ¿sí? Del PSC. Aquí también dice el cabildeo secreto extranjero y las campañas de relaciones públicas de China y otros adversarios socavan la voluntad política y los intereses del pueblo estadounidense. Toda esta información le voy a dejar abajo en un enlace para que usted luego pueda leerlo tranquilo en su casa o donde quiera, porque es muy interesante lo que se está denunciando y la evidencia que hay. Por eso, bueno, este episodio es tan importante, porque también usted se lleva toda la información, ¿sí? Toda la fuente de información que nosotros usamos, investigamos para hacer nuestros análisis. Usted también va a tener eso en su casa para leerlo tranquilo. Y también es interesante y es importante este episodio porque lo que está ocurriendo en las calles de Estados Unidos no es un movimiento espontáneo, ¿sí? De nuevo lo digo, no es algo que la gente sale por su propio interés. Se trata de una red, algo que muchos en las redes sociales están exponiendo, sobre todo los venezolanos. Los venezolanos que, por cierto, se los ve bastante indignados. Veamos este video. Venezuela. Esa bandera no es de ellos, esa bandera es de nosotros, esa bandera no es de ellos. Venezuela, yo, we are Venezuela, you are not from my country. What part of Venezuela you are? 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 You are not from my country. You not from my country. You are not from my country. You are not from my country. La mejor operación quirúrgica que necesitaba el pueblo venezolano. No importa, no me importa. No, pero tiene que yo lo sé, mi rey, pero déjalo. Tiene que Venezuela. Y lo que vimos justamente es la indignación de los venezolanos porque los que están protestando no son venezolanos y están usando su bandera. Pues esto se trata justamente de una red que se entrena, que está financiada presuntamente por el PSC, que opera con disciplina, que cuenta con aliados internacionales y que tiene un objetivo muy claro: demonizar a Estados Unidos y apoyar a sus adversarios, aunque esos adversarios hayan destruido a países enteros, hayan matado a su pueblo. Y esa red que defendió a Maduro en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles y en otros países también, es la misma que reivindica a Corea del Norte, que promueve también doctrinas totalitarias y que intenta capturar jóvenes con frases simples, con frases absolutas, sin posibilidad de debate. Es interesante porque cuando Maduro fue capturado el pasado 3 de enero, el grupo no necesitó coordinar con otras personas. Ya tenían talleres de impresión, tienen equipos audiovisual, tienen activistas entrenados, una red de voluntarios en alerta permanente. Por eso los carteles, ¿sí? Todos con la misma estética, aparecieron en Times Square en cuestión de horas. No fueron producciones caseras. Fueron justamente producto de una organización que trabaja en modo respuesta rápida, una estructura vertical, y eso también la gente lo mostró. Veamos. Haciendo ahora mismo, estoy siguiendo el dinero. Vamos a ver a dónde van.
estamos siguiendo a estos manifestantes pagados y viendo a dónde llevan todos estos carteles. Obviamente, esos carteles van a algún lugar y estamos aquí para averiguar a dónde van porque esto es un poco extraño. Miren todos estos carteles que tenemos aquí. ¿A dónde van con esto? Mírenlos. Mírenlos a todos subirse a una furgoneta y marcharse. Oiga, disculpe, señor. ¿Puedo hacerle una pregunta sobre por qué ustedes están llevando todas estas pancartas? Señor, ¿sería tan amable de responder a una pregunta? Solo tengo curiosidad por saber de dónde traen todos estos carteles y de dónde son. Se ven muy bonitos. ¿Cuánto pagaron ustedes por estos letreros? Sí. ¿Y qué hay de las acusaciones de financiación del régimen chino? ¿Es algo de lo que estén al tanto? ¿Le gustó esto? Este es el tour del pueblo, ¿no? Y aquí se ve justamente el cartel de People's Oh, miren, Forum. miren, se están subiendo al coche, se están subiendo. Bueno, la furgoneta ya se ha estacionado oficialmente. Ahora, estamos aquí, hemos seguido el rastro del dinero y ahí van. Lo están metiendo todo. Miren esto. ¿A dónde va a parar todo esto? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Hacia dónde se dirige ahora? No quieren hablar de ello. Justamente ahí se mostró en un momento que decía de People's Forum. Pues para muchos jóvenes activistas de People's Forum no es un lugar de reunión ocasional, es un centro de formación permanente, porque como vimos en su página ofrecen cursos, ofrecen seminarios, manuales ideológicos, eventos culturales, hay proyecciones, películas, hay charlas, hay festivales y hasta programas de escuela de verano socialista. Todo esto forma parte de una estrategia clásica de reclutamiento. Primero están los eventos culturales aparentemente inocentes, después viene la narrativa política y luego justamente el activismo disciplinado, ¿sí? Por ejemplo, le dan cursos de serigrafía para aprender a hacer los carteles y una vez que tienen los carteles, bueno, hay que distribuirlos, hay que mostrarlos, hay que salir a la calle. Bueno, todo esto explica por qué cuando Maduro cae, este grupo reacciona como si le hubieran tocado también por otro lado un punto vital, porque no es solamente defender porque sí a Maduro, porque ideológicamente Maduro no es un individuo más, es un símbolo dentro de su narrativa global. Pues minutos después de la captura, recordemos que en ese momento medios estatales de China como Xinhua, China Daily, CGTN, Global Times empezaron a publicar titulares condenando a Estados Unidos y defendiendo al régimen venezolano. La sincronía de eso, bueno, fue bastante llamativa, por decirlo menos. Y lo que The People's Forum decía en Manhattan con sus carteles era exactamente lo que decían los medios del Partido Comunista Chino en Beijing, con el mismo lenguaje, con los mismos argumentos y también con el mismo objetivo, por supuesto, posicionar a Maduro como una víctima y a Estados Unidos como el agresor. Esto, bueno, no ocurre por casualidad, sino porque hay una alineación ideológica y también un interés geopolítico. Ahora, ¿por qué China defiende a Maduro? Bueno, hay tres razones. Primero, por la deuda y por el acceso al petróleo, porque bueno, China es uno de los mayores acreedores de Venezuela. China controla la infraestructura de Venezuela, desde puertos, redes eléctricas, contratos petroleros. Y al caer Maduro, China pierde influencia estratégica y acceso a esos recursos. En segundo lugar, compite también ahora con la autoridad sobre los recursos venezolanos con Estados Unidos. La caída de Maduro es interpretada por Beijing como una victoria para Estados Unidos y China evitar el retroceso en todo esto. Y lo más importante para el PSC es evitar que la captura de Maduro hoy en día traiga un efecto, digamos, contagio en el continente. Porque si un régimen aliado cae por presión internacional, el mensaje para otros gobiernos autoritarios es bastante claro, ¿verdad? Ahora hay que ver qué va a pasar, por ejemplo, con Cuba. Bueno, por eso China busca sostener el relato de que Maduro fue secuestrado, que fue derrocado ilegalmente o que es víctima del imperialismo. Por eso, como vimos, las protestas no nacen de la comunidad venezolana, como mostraron justamente los venezolanos, que los venezolanos en su inmensa mayoría celebraron la captura de Maduro, pero fuera de Venezuela. Dentro de Venezuela es otra cosa. Y ya voy a decir por qué. Porque cabe decir que estas protestas a favor de Maduro y sin venezolanos
se extendió por varios países, no solamente en Estados Unidos. Ve este video. Yo veo la bandera de Venezuela ahí. Y aquí tienes la bandera. Es una marcha latina. De Venezuela. ¿Cuál es la pregunta? Pero tú eres venezolano. Somos latinos. Que tienes la bandera de Venezuela. Porque apoyamos a Venezuela. Estás apoyando al chavismo. Estamos apoyando al chavismo, ¿eh? ¿Tú eres venezolano? No, pero soy latinoamericano. No eres venezolano. No. Un venezolano por ahí. Allá, la que habló, Llámala porque hay un venezolano aquí. allá está. Hay un venezolano por aquí. Hay un venezolano por aquí. Yo quiero hablar con un venezolano por aquí. ¿Tú eres venezolano? ¿Ah? ¿De qué parte de Venezuela? ¿De Carabobo? ¿Qué parte de Carabobo? No eres venezolano. Hay un venezolano aquí. Porque tiene la bandera de Venezuela y están apoyando al chavismo, pero no hay un venezolano aquí. La mujer de Venezuela ya... ¿Hay alguien venezolano? ¿Tú eres venezolana? Yo no, pero hay una persona... Una sola persona hablando por todo un país. Estamos en Suiza. Estamos en Suiza en una protesta en contra del imperialismo con banderas de Venezuela. Y no hay ni un solo venezolano. No hay. Pero no... ¡Qué bendición! Perseguido político, torturado por el régimen de Nicolás Maduro. Torturado por el régimen de Nicolás Maduro. Torturado por el régimen de Nicolás Maduro. No, señor. Quiten esa bandera. Quiten esa bandera ahí. Quiten esa bandera ahí. Quiten esa bandera ahí. Esa bandera es mía. Ahora pégueme, pues, pégueme. Torturado por el régimen de Nicolás Maduro. Y vienen aquí, ninguno es venezolano. Ninguno es venezolano. Ninguno. Ninguno es venezolano. Yo sí soy venezolano y levanto la voz para que caiga la dictadura. Todos están pagados. Vienen a trancar aquí en Suiza. Vienen a trancar calles en nombre de Venezuela, y ni un solo venezolano, ni uno me salió a decir: yo soy venezolano con cédula en mano, yo vivo en tal parte y estoy apoyando al chavismo. Ni uno. Entonces pagan a un montón de gente que ni siquiera se imagina dónde queda Venezuela, ni lo que está pasando allá, con banderas de nuestro país, a trancar calles aquí en Suiza. No, papi, conmigo no. Bueno, esa es la indignación justamente que hablaba hace un momento de los venezolanos, que hay en varios países este tipo de protestas, pero no hay venezolanos que realmente la estén llevando a cabo, sino personas que ni hablan español. Muchos decían que son latinoamericanos, pero no son venezolanos. No, muchos, como dice este chico, quizás ni saben dónde queda Venezuela o no saben la realidad de Venezuela, lo que viven todo este tiempo, lo que vivieron y viven muchos venezolanos hasta el día de hoy bajo el régimen de Nicolás Maduro, desde Chávez hasta el momento. Ahora, bueno, aquí en Estados Unidos, el FBI ya está investigando justamente quiénes son los organizadores detrás de todo esto, quienes financian estas protestas, cuáles son todas las redes que impulsan las protestas anti-ICE y pro-Maduro que se están viendo en estos momentos en el país. Ahora, hablando de protestas anti-ICE, quiero compartirle un artículo de The Epoch Times, si puedes mostrármelo, perfecto. Mire este artículo, ya en la capa vemos la publicidad, vemos la cartelería, y con este tipo de cartelería que están usando, uno ya puede notar la calidad y qué intenciones hay detrás de todo esto. Así que bueno, le dejo el artículo ahí abajo para que usted vea. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, video muestra tensos momentos antes que agente del ICE disparara contra una mujer en Minneapolis. Otro tema que también ya hablamos aquí, mostramos ese video y la verdad que el video dice mucho. Si no vio ese episodio también se lo recomiendo.
vaya y busque, porque nosotros hablamos de lo que ocurrió en Minneapolis cuando una mujer intentó, casi atropella a un agente del ICE y este agente le disparó a ella y ella terminó muriendo. Pero luego, algo que no actualizamos, porque esto luego se vio justamente en el teléfono de este agente que le disparó a esta señora, a la señora Good, se ve justamente cómo ella acelera cuando ella está al frente de él. Esto también lo pudimos notar ya en otros vídeos, porque hubo vídeos de diferentes ángulos que tomaron ese momento y analizamos ese momento aquí en América Revelada desde un episodio que dedicamos a este tema, justamente porque surge todo esto de la propaganda en contra de ICE, de lo que están haciendo los agentes, y ahora sale esta publicidad aquí justamente, aquí, gracias por buscarlo. Este es el episodio, se lo recomiendo, dice protesta o ataque, la verdad del tiroteo en Minneapolis. Se lo recomiendo porque justamente muestra todo eso y ahora sale esta cartelería hermosa que podemos notar que hay que ver qué intenciones hay detrás de todo esto. Justamente más propaganda anti-ICE. Así que bueno, ahora le dejo el enlace de ese artículo, ¿sí? Ahí abajo en la descripción para que se informe, para que usted lo lea, para que también comparta con otras personas. Pues estas manifestaciones no solo están interfiriendo justamente con las operaciones federales de los agentes de ICE, ¿sí? Sino que también podrían estar vinculadas a campañas coordinadas desde el exterior que buscan deslegitimar las acciones estadounidenses de este presidente, generar caos dentro del país y además proteger aliados estratégicos del régimen iraní, del régimen cubano, del régimen chino y del régimen ruso. Por eso defender a Maduro no es defender a Venezuela, es defender la idea de que Estados Unidos no debe intervenir jamás contra regímenes autoritarios que se alineen con potencias rivales, como es el Partido Comunista Chino. Y esto es importante de entender porque la caída del régimen de Maduro no afecta solo a Caracas, afecta a todo un sistema internacional que beneficia y que beneficiaba también desde hace años su permanencia. Por eso hay tantos actores locales, hay tantos actores extranjeros en todo esto, hay tantos actores ideológicos, mediáticos, que están justamente intentando moldear la percepción pública de lo que ocurrió. No están marchando por Venezuela, están marchando por sus propios intereses. Muchas de estas personas están pagadas. Mientras tanto, bueno, los venezolanos que sí están en Venezuela, que sí están bajo el régimen, siguen saliendo a las calles, siguen esperando la liberación de los que aún permanecen en el helicoide, en la tumba, en el rodeo, en todas estas decenas de celdas clandestinas, centros de tortura. Y estas personas que están allí en Venezuela no tienen megáfonos, no tienen financiamiento externo, no tienen organizaciones que impriman carteles en minutos y con esa calidad. Lo único que tienen es su voz. Lo único que tienen es la esperanza de volver a ver a sus seres queridos. Pero también tienen mucho miedo. Tienen miedo de volver a ser silenciados. Tienen miedo de no volver a ver a sus hermanos, a sus padres, a sus amigos. Por eso, a pesar de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Venezuela prefieren mantener el silencio, prefieren mantener la calma por miedo. Ese contraste nos muestra de qué lado está la verdad. Venezuela está viviendo un momento histórico, pero no solamente Venezuela. Está viviendo un momento que puede también definir no solo el futuro de Venezuela, sino de todo el continente. Y en ese contexto, el rol que cumplimos los que estamos del otro lado es crucial. Por eso es que aquí en América Revelada seguimos hablando de este tema. Seguimos hablando de quién financia, qué pasó, por qué, quiénes están detrás, quiénes todavía siguen encarcelados. Y usted que está del otro lado, bueno, su apoyo es muy importante. No es algo simbólico, no es algo pequeño.
La verdad siempre necesita aliados. Por eso es tan importante que usted nos apoye con su poderoso me gusta. Por eso, si este análisis también le ayudó a comprender qué está ocurriendo realmente, si siente que esta información es necesaria que más personas conozcan, si cree que hay demasiada manipulación que está circulando, bueno, ayúdenos a que la verdad llegue más lejos. Comparte este episodio con todos sus contactos en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, en Facebook. Vaya abajo, déjenos su poderoso me gusta, porque eso ayuda a que el algoritmo de YouTube muestre más veces nuestro episodio, nuestros programas. Y si no lo hizo, bueno, suscríbase a América Revelada, que también es muy importante. Active la campanita porque el silencio siempre beneficia al opresor. Y la información verificada, contrastada, con fuentes oficiales, es la única herramienta que tiene la gente común para enfrentar a las estructuras que quieren decidir por todos. Y aquí en América Revelada vamos a seguir mostrando los hechos, compartiendo la fuente con usted, toda la fuente de información, para que sea justamente usted quien juzgue la historia. Ahí abajo le dejo el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Con usted, Elina Villafañe, desde América Revelada, conectando América con la verdad. Lo espero mañana.